Hola, buenas noches. Es una pena no haber podido estar con ustedes de manera presencial. De hecho, pues este evento fue pensado de manera virtual y yo espero de todo corazón que pueda estar con ustedes a tiempo real la próxima semana, pero hago esta grabación en caso de que tenga problemas de internet. Ahorita me encuentro en Londres, la próxima semana estaré pues un poco remota en una zona de Noruega y no voy a poder, no tengo certeza de que tenga internet. Entonces, bueno, me disculpo, pero sí quería estar con ustedes. Yo espero que no tengan que ver esta grabación, pero en caso de que sea el caso, pues ya la tienen lista. Pues primero que nada, quisiera agradecer la invitación de Hortensia y de Bulmaro a darles esta plática. Les agradezco mucho el interés en el trabajo que he venido desarrollando junto a un gran grupo de colaboradores. Y pues la verdad es que me encanta hablarles a estudiantes de pregrado, del área de estadística, que es de donde yo vengo. Y me encanta platicarles de un área de aplicación de la estadística en donde yo he encontrado un verdadero espacio de crecimiento, de desarrollo y de incidencia en política pública que espero les sea de su interés en esta conversación. Pues sin más, muchas gracias Hortensia, muchas gracias Bulmaro, muchas gracias a todos que me están escuchando y pues empecemos. Ojalá les guste. Ah, oye, primero que nada, pues quisiera ag- comentarles que este trabajo es resultado de una colaboración de muchos colegas y de muchas instituciones que me han acompañado en estos años de trabajo. Y verán por qué los resultados que les voy a presentar hoy, pues distan muchísimo de ser trabajos individuales. Son trabajos colaborativos y de mucho esfuerzo. Y bueno, ya verán por qué les cuento todo esto. Bueno, primero que nada, quisiera empezar esta presentación contándoles un poco de mi historia. Y la razón por la que quiero empezar a contarles un poco de mi historia no es por egocéntrica, sino porque me identifico mucho con ustedes, estudiantes de pregrado, estudiando matemáticas, actuaría, estadística, y bueno, saliendo al mundo a trabajar, a buscar trabajo, y muchas veces se desconocen áreas de aplicación. Entonces, pues sí quisiera contarles que yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, me recibí hace muchos años, por ahí de los años 90, y luego pues empecé a incursionar en la estadística, hice una especialización y luego una maestría en estadística, ambas en el IMAS de la UNAM, y después, pues la vida me llevó al Instituto Nacional de Salud Pública para empezar a trabajar aplicando métodos estadísticos en análisis de proyectos de investigación en el área de epidemiología ambiental. El área me fascinó tanto que decidí hacer un doctorado aquí mismo en el instituto en epidemiología. En aquel entonces no teníamos programas específicos en el área ambiental, yo estudié epidemiología en general, pero pues eso les da una idea de la plenitud que sentí al llegar y encontrar un espacio en donde la aplicación de los métodos que había aprendido en la maestría y en la licenciatura pues eran muy bienvenidos, ¿no? Así fue como empecé a estudiar exposiciones ambientales y el efecto en la salud de la población y en particular me empecé a especializar en el tema de exposición a plomo. Por eso es que esta presentación se va a enfocar en una primera instancia en la exposición a plomo. Les voy a contar de una manera muy resumida lo que ha sido estos años de trabajo en entender los efectos de la exposición a plomo y lo que hemos avanzado en tratar de que estos resultados de investigación incidan en política pública. Y luego les voy a platicar en particular de, además del plomo, les voy a platicar del flúor. Aquí me disculpo porque dice talatos y fenoles, pero al final decidí que iba a quitar ese ejemplo porque prefiero irme con más calma y no irme con prisa y abarcar más temas. Entonces, me disculpo por el error de la diapositiva y les cuento que realmente me voy a enfocar en plomo y en flúor. Y luego quisiera hacer unas reflexiones finales para pasar a preguntas y respuestas. Yo espero que tenga la oportunidad de estar con ustedes a tiempo real el próximo miércoles y de ser el caso, pues podremos interactuar en las preguntas y respuestas de manera directa. Bueno, pues lo primero que les quiero decir es que para mí ha sido muy importante
después de haber incursionado muchos años en investigación de epidemiología ambiental, pues que esos resultados de investigación tengan incidencia en política pública y no solo en política, sino incidencia en la salud de las poblaciones y muy en particular en la salud ambiental de los niños y las niñas, que a mí me interesa muchísimo. Entonces, para poder llegar a ese fin, pues normalmente nos acunamos en un marco conceptual que nos permita transitar de un lado al otro y de los que por ahí quiero empezarles a hablar. Yo sé que ustedes están muy bien formados en métodos estadísticos, pero sí quisiera hablar un poco de este tipo de marcos conceptuales que vienen de la teoría social, en donde, de la ciencia política, en donde lo que se busca es llevar los resultados de investigación a incidencia en política pública. Y bueno, pues como les decía, empezamos y partamos de que tenemos resultados de investigación sólida, robusta, aceptada en revistas de alto impacto, evaluada por pares. Entonces tenemos un cuerpo de resultados de investigación sólido. Después, pues lo que se busca es identificar el problema y articular el problema de una manera que sea entendible para los tomadores de decisión. O sea, una vez que hay un cuerpo de investigación grande que ha consolidado conocimiento suficiente y está listo para que sea implementado como una política pública, pues es importante que este se traduzca en la identificación y articulación de un problema de una manera muy clara, muy precisa y muy dirigida hacia el fin de esto. Una vez que esta identificación ocurre, pues lo que tenemos es que generar información, datos relevantes, orientadas al desarrollo de este programa y esta política, según sea el caso. No voy a andar en este momento en la diferencia entre programa y política y me voy a concentrar en el hecho de la importancia de generar datos e información relevante orientadas para el desarrollo de cualquiera de estos dos escenarios. Una vez que esto ocurre, se tiene que dar una articulación de esfuerzos y consultas de tal manera que se puede desarrollar esta propuesta, se orientan esfuerzos hacia la toma de decisiones, se diseña la implementación de este programa o política y luego viene un proceso de evaluación de este programa o política que se está implementando y esta evaluación, el resultado de esta evaluación de manera ideal, nos tiene que dar espacios para mejorar o para conservar la política o el programa diseñado y esto da lugar nuevamente a investigación para mejorar lo que hemos diseñado. Les cuento todo esto de una manera muy rápida porque este proceso toma años, lo van a ver ahora, pero destaco aquí en cajas rojas, en los espacios en donde yo veo una aplicación directa de la estadística. La estadística nos va a ayudar a analizar problemas de investigación, preguntas de investigación, proponer una solución. Normalmente en epidemiología ambiental, la metodología de análisis más utilizada es la estadística. También nos va a ayudar a generar información relevante y orientarla a ese diseño de la política y también nos va a ayudar en la fase de evaluación. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso muy largo, muy extenso, pero la estadística incide en partes fundamentales de este proceso y es donde me quiero centrar en la plática de hoy. Empecemos entonces con el caso de la exposición a plomo en México. Les voy a contar de una manera muy breve una historia de muchos años, de muy largo alcance, de la experiencia del mundo, pero para que vean la trascendencia de este ejemplo. Primero que nada, les querría decir que el plomo es uno de los contaminantes más estudiados en el mundo. Yo les podría asegurar que si ustedes hacen una búsqueda, se van a sorprender de cuántos años se lleva estudiando la exposición a plomo. Y solo para darles una idea, el primer caso de intoxicación por plomo documentado en revistas científicas internacionales de las que yo las limitaciones de lo que yo he encontrado, se encuentra a fines del siglo XIX y curiosamente es en México, en la Gaceta Médica, donde se documentan los primeros casos de exposición, perdónenme, los primeros casos de intoxicación a plomo en México, en niños, en Oaxaca
y debido al uso de losa de barro vidriada con plomo, lo cual es muy triste. Somos de veras los primeros y seguimos con ese problema. Pero no me adelanto en la plática, les voy contando. Déjenme ver porque aquí está. Lo primero que les quisiera decir es que la Organización Mundial de la Salud identifica el plomo como uno de los 10 tóxicos de mayor preocupación para la salud pública. Esto no es menor, esto es algo muy fuerte. Digamos que dentro de los 10 tóxicos de mayor preocupación se encuentra el tabaco, el arsénico, los asbestos. O sea, estamos hablando de tóxicos de altísimo impacto en la salud humana y de efectos a muy largo plazo. Entonces, ese primer mensaje quiero que se les quede por favor grabado. ¿En qué se sustenta esto? Bueno, en que hay un sinfín de evidencia, pero muchísimos artículos en donde, gracias a la estadística, se han, se han documentado efectos en salud y desarrollo de niños, adolescentes y adultos en muy diversos órganos del cuerpo. Se han documentado efectos neurológicos, neurodesarrollo, problemas de atención, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, recientemente más en cuestiones delincuenciales, agresividad, pero también se han documentado efectos de muy largo plazo cardiovasculares, es decir, como problemas de hipertensión, problemas del corazón, etcétera. También se han documentado efectos renales, es decir, problemas en el riñón, a la hora del filtrado glomerular, el plomo se deposita en los riñones y causa daños en el funcionamiento renal e incluso en el largo plazo se ha documentado como un factor de riesgo para muerte, para mortalidad por enfermedad cardiovascular. O sea, de lo que estamos hablando es de un tóxico realmente de alto impacto, pero además algo muy fuerte es que los efectos de la exposición no se ven inmediatamente. O sea, uno se va exponiendo y es silencioso el daño, uno no se alerta de que se está exponiendo al plomo y los efectos se ven en el largo plazo. Entonces, los retos para sensibilizar a la población de los efectos de esta exposición son muy grandes. Por otro lado, también hemos documentado con métodos estadísticos que los efectos son mayores en poblaciones donde confluyen la pobreza y la desnutrición. Es decir, si exponemos una población, si una población bien nutrida, con un buen entorno, un entorno saludable y positivo en el sentido socioeconómico, se expone a plomo, pues por supuesto hay efectos tóxicos en todos los órganos que acabo de mencionar. Pero si esto además ocurre en un entorno de pobreza, de desnutrición, el cuerpo infantil, la desnutrición hace que el cuerpo infantil absorba con mayor eficiencia el plomo, se incorpore en el sistema, en el cuerpo humano y los efectos tóxicos sean mucho mayores. Entonces, además de todo, es una exposición que afecta más a poblaciones más vulnerables. Para darse una idea de lo que estamos hablando, es que se estima que 15% de la población en México hemos perdido 5 puntos de coeficiente intelectual por esta exposición. Y aquí es donde voy a empezar a elaborar un poquito más sobre la estadística. Podría haberme metido en los métodos estadísticos que sustentan todos los artículos científicos que ya comenté atrás, pero la verdad es que hubiera sido muy pesado. Entonces me quise enfocar en lo que implica este efecto. Ustedes lo que ven en su gráfica es una curva de distribución normal, en donde lo que tenemos es la distribución normal, perdón, la distribución de inteligencias en los niños de este país. Si ustedes lo que ven ahí es que la mayoría estamos en el grupo central, en las partes grises, en donde pues estamos la mayoría de la población, que pues somos inteligencias normales, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero rondamos realmente en lo normal. Pero a partir de un cierto momento hay personas sobredotadas, que son las que están arriba del coeficiente intelectual de 130, como lo pueden ver en la gráfica, y los que están por debajo de 70 se consideran con retos, con limitaciones en el aprendizaje. La mayoría de nosotros formamos la población de inteligencia, se distribuye como una población normal con media aproximadamente 100, ¿no? Eso es lo que debe ocurrir.
¿Qué quiere decir entonces que el 15% de la población haya perdido 5 puntos de coeficiente intelectual? Pues lo que quiere decir es que entonces ahora nuestra población, en vez de tener una media de 100, pues va a tener una media de 95 y toda la población se está desplazando a la izquierda. De tal manera que para el porcentaje de personas sobredotadas que antes teníamos por arriba de 130, pues el número de personas sobredotadas ahora se traslada hacia el rango gris y el número de personas sobredotadas se reduce considerablemente. Y lo mismo, con esta traslación, pues lo que pasa es que se incrementa el número de personas que tienen retos en el aprendizaje. Las implicaciones económicas para el país de perder estos 5 puntos de coeficiente intelectual en 15% de la población son muy grandes y se han estimado costos de lo que esto implica. Para darles una idea, se estima que se estima que la exposición infantil a plomo cuesta anualmente 32 millones de dólares en México e implica pérdidas económicas de 1.9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la población no se está desarrollando como debería desarrollarse, lo cual implica menor productividad, mayor falta en los días laborales, no alcanzamos la plenitud de nuestra inteligencia. Entonces, estamos hablando de consecuencias individuales, pero también de consecuencias sociales de gran magnitud. También se ha documentado que prevenir es costo efectivo. Para que se den una idea, en países en donde se ha invertido por una política de control de exposición a plomo, se ha estimado que por cada dólar invertido, el retorno en beneficios sociales es desde 17 hasta $220 en el abatimiento de riesgos de poner a la población en riesgo de exposición a plomo. ¿De dónde vienen estos números? Pues de países como Estados Unidos, Canadá, muchos países de la Unión Europea, en donde tienen una política de control de exposición a plomo totalmente establecida. Bueno, pues con esto en mente, nosotros nos dijimos, no es posible que nuestro grupo de investigación ha trabajado muchísimos años en investigación de los efectos tóxicos de la exposición ambiental a plomo. Muchos de los resultados que les acabo de presentar en el neurodesarrollo, comportamiento, función renal, provienen de nuestro grupo de investigación y no es posible que nosotros estemos teniendo mayor impacto en política pública en países en desarrollo, en donde el publicar un artículo científico tiene un impacto inmediato en tomadores de decisión, en donde después de que se considera que el grupo de conocimiento ya está suficientemente probado, se actúa. No ha sido el caso para nosotros y entonces decidimos como grupo de investigación, pues tratar de pasar del artículo publicado a incidir en política pública. Y la pregunta fue, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y aquí es donde quisiera yo meterme un poquito más en estadística. Lo primero que dijimos es, pues es que a lo mejor no hemos sido convincentes porque toda nuestra población se circunscribe a una población de estudio que vive en una zona del Distrito Federal donde tenemos un estudio de corte, en fin, pensamos que era importante como tratar de dar el brinco a decir la prevalencia de intoxicación por plomo en México es de tantos niños tienen una prevalencia de intoxicación por plomo. Por supuesto, estimar un número de esa magnitud es muy complicado. O sea, ¿cómo podríamos estimar cuál es el porcentaje de niños que tienen intoxicación por plomo en el país? Entonces, pues empezamos de una manera modesta, diciendo, bueno, nosotros, el Instituto Nacional de Salud Pública, se ubica en Cuernavaca, Morelos, en donde ahí vivo yo, vive gran parte de mis colaboradores y tenemos vínculos, o teníamos vínculos en ese momento con la Secretaría de Salud Estatal. Entonces, pues les planteamos el problema y les dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto colaborativo y buscamos cuál es la prevalencia de intoxicación por plomo en recién nacidos? Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo en recién nacidos? ¿Por qué en recién nacidos? Un niño recién nacido no se ha expuesto a plomo si está saliendo del vientre de la madre. Y ese es el punto. Un niño que está saliendo, recién nacido, está saliendo del vientre de la madre, pero si la madre fue expuesta a plomo durante el embarazo, si estuvo comiendo en barro vidriado, si estuvo expuesta a pinturas con plomo, si estuvo expuesta a condiciones laborales donde había plomo, cualquier tipo de exposición a plomo, lo que va a pasar es que ese plomo entra al circulante de la madre,
va a traspasar la barrera fetoplacentaria, atraviesa la placenta, pasa al niño que está en formación y llega al circulante del niño y el niño nace con niveles de plomo, lo cual por supuesto limita su desarrollo y es parte de lo que acabo de hablar en la diapositiva anterior. Entonces, ante este escenario, pues pensar en recién nacidos nos pareció que era una manera muy sensible de llegar a los tomadores de decisión, porque pues yo creo que ustedes estarán pensando en este momento, un niño no puede nacer con intoxicación por plomo, es una desventaja de nacimiento imperdonable, ¿no? Como sistema de salud. Bueno, pues con este discurso y con la colaboración de una organización internacional que nos ha apoyado mucho en cuestiones ambientales, que se llama Pure Earth, conseguimos un poco de financiamiento y lo que hicimos fue tomar una muestra representativa de niños que nacen en el estado de Morelos. Ustedes saben muy bien como estadísticos qué es una muestra representativa, o sea, implica un proceso de selección aleatoria en donde lo que nosotros hicimos fue seleccionar hospitales en donde nacen los niños de manera aleatoria, con una persona completamente entrenada en muestreo, y de ahí hicimos cálculos de tamaño de muestra con un cierto poder para estimar lo que queríamos estimar y vimos que necesitábamos una muestra representativa de 300 niños. Y todo esto sí quiere enfatizar que todo lo hicimos en hospitales públicos, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos como de el IMSS también. Y aquí lo que hicimos fue estar en las salas de labor en los días que la muestra aleatoria señalaba, e invitar a las madres que estaban en trabajo de parto, antes de entrar a la sala de labor, por supuesto, a que se unieran al proyecto, lo aceptaban y le aplicábamos, después de que acababa el trabajo de parto, le aplicábamos un cuestionario de información sociodemográfica, de factores de exposición a plomo, y en el parto tomábamos una muestra de sangre de cordón umbilical y medíamos plomo en ese momento en la sangre de cordón umbilical. ¿Por qué? Pues porque el cordón umbilical tiene exactamente la sangre del niño y lo hacíamos de dos maneras. Por un lado, tomábamos una muestra que nos daba un resultado rápido para poderle dar la respuesta a la mamá y en caso de que el niño tuviera niveles elevados, pues que en ese momento empezáramos a tomar medidas con estos niños, medidas de estimulación temprana para evitar que tuvieran algún tipo de rezago a futuro. Y también lo que tomábamos era una muestra de sangre venosa que lo mandábamos al Instituto Nacional de Neurología, de esa sangre de cordón, pero ya de la vena, ¿no? Digo, teníamos eh, tomábamos una muestra de mayor volumen y la mandábamos a hacer un análisis mucho más preciso que se llama espectrofotometría de absorción atómica, con lo cual los resultados son más precisos, pero tardaban como aproximadamente 1 o 2 semanas en tener los resultados. Nosotros siempre protegiendo el beneficio de la participante y de su bebé, pues teníamos los dos resultados para poder dar un resultado inmediato y en caso de los niños que tuvieran un nivel considerado ya elevado, más de 10 microgramos, es un nivel muy elevado, estamos hablando de 2015, estos niveles han bajado, quiero señalar que este día se hizo en 2015, era el valor de la norma en aquel momento, se les daba seguimiento con una persona entrenada en psicomotricidad, en estimulación temprana, para tratar de resarcir este tipo de rezagos que podía tener el niño. Y por supuesto se le orientaba a la mamá para eliminar toda fuente de exposición a plomo. Con esto esto en mente, lo que nosotros hicimos fue publicar un artículo que fue muy importante para nosotros, que fueron los resultados de este estudio. Lo publicamos en Salud Pública de México con toda la intención de que fuera leído por autoridades mexicanas. Para darles una idea, lo que encontramos fue que prácticamente el 15% de los niños que nacen en el estado de Morelos tenían niveles de intoxicación, y aquí voy a decir abajo de 5, hace rato dije abajo de 10. La razón es que en el Inter bajó la norma mexicana de 10 a 5 para cuando estábamos haciendo el análisis y era 5 y por eso lo ajustamos a 5. El seguimiento de las madres fue a partir de 10 porque fue antes, ¿no? Ahora estoy hablando en un periodo, la norma se actualizó en 2017. Y bueno, a pensar que 15% de los niños estuvieran
con niveles de intoxicaciones realmente altísimo, altísimo, altísimo. Para que se den ustedes una idea, en Estados Unidos más o menos se estima que el 95% de la población está arriba de 3 microgramos por decilitro. Perdón, 95% de la población está debajo de 3 microgramos por decilitro. Entonces, muy, muy alta. Pero no solo eso, si nosotros hacíamos el análisis por nivel de marginación en donde se encontraba el hogar de la madre, pues veíamos que en la zona de mayor marginación, la zona serrana, la zona indígena, la prevalencia de intoxicación rebasaba el 22%. Es decir, 1 de cada 5 niños estaban naciendo con intoxicación por plomo o están naciendo con intoxicación por plomo, lo cual es verdaderamente elevado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Le encontramos que la principal fuente de exposición era el uso de loza de barro vidriada con plomo, es decir, esta loza naranja bonita que ustedes conocen y que se acostumbra mucho en la comida mexicana y que por supuesto nosotros estamos orgullosos de tal tipo de alfarería, pero realmente buscamos una alfarería segura. Entonces, bueno, pues la mayor parte de la alfarería que tenemos acceso está vidriada con plomo y pues lo que nosotros vimos es que casi el 60% de las madres que usan de las madres embarazadas usó este tipo de barro vidriado durante el embarazo, pero además había una tendencia clarísima para aquellas que entre mayor frecuencia lo usaban durante el embarazo, las concentraciones de plomo en sangre siguen una tendencia prácticamente lineal. Y no solo eso, si ustedes ubican la barra de las mujeres que nunca usan este tipo de losa, pues van a tener niveles de plomo en sangre, en cordón umbilical de sus hijos, que son muy parecidos a un país en desarrollo que tiene una política establecida de control de exposición a plomo. Entonces, verdaderamente era clarísimo que al menos en Morelos esto era una fuente de riesgo muy, muy importante. Estos resultados fueron muy bien recibidos por las autoridades del Estado y no solo eso, sino escalaron a nivel federal y eso nos permitió que en 2018 pudiéramos entrar a la encuesta nacional de salud y nutrición. Esto para nosotros fue un gran avance en nuestra política, en nuestra, ay, Dios mío, perdón, déjame regresar. Ahí está. Esto fue un gran avance porque ya íbamos a poder tener datos a nivel nacional. Como podrán ustedes ver en esta diapositiva, ya estamos hablando de estimar la prevalencia de niveles elevados, pero ya con 5 microgramos. Ya había sido el cambio de la norma, pero y ahora también hacíamos específico ver la asociación con el uso de losa de barro vidriado en la encuesta. En esta ocasión, lo que nosotros encontramos en esta encuesta que se hizo a nivel ya de todo el país y por regiones, esta encuesta tuvo representatividad regional, norte, sur, centro y Ciudad de México. Vimos que a nivel nacional, más del 20% de los niños tiene niveles de intoxicación por plomo que rebasan lo que es la norma vigente, la norma de hoy. Y bueno, de hecho se está discutiendo bajarla aún más. El problema es que estos niños que ahorita están teniendo estos niveles de intoxicación no están siendo atendidos y este era el objetivo de ponerlo en la agenda de la encuesta nacional de salud. Aquí no lo hicimos en recién nacidos, aquí lo hicimos en niños y niñas de 1 a 4 años de edad, pero lo que pueden ver es que más del 20% de los niños están teniendo niveles de intoxicación y esto en esta encuesta que en particular era representativa de localidades de menos de 100,000 habitantes, significan más de 1 millón de niños de todo el país. Esto para nosotros nos pareció realmente importante, pero además no solo eso, como les decía, esta encuesta tiene representatividad regional y lo que vimos es que la prevalencia de intoxicación, por favor vean las barras más oscuras, son muy diferentes. En la zona norte, la intoxicación está por alrededor del 10%, en la zona centro, por ahí del 20%, y en la zona sur del 26%. Lo que quiere decir es que México no se puede englobar de una sola manera, sino que se tiene que hacer de manera regional. Pero aquí nuestro problema era es que el servicio de salud está descentralizado, estaba en su momento, y se hace a nivel estatal. Entonces, nuestra meta era algún día tener prevalencias estatales para decirle a los estados
pues señor secretario de salud de este estado, sus niveles de intoxicación por plomo están en estos niveles. Y fue así, con estos resultados, que llegamos a la encuesta de 2018-2019, en donde ahora sí la representación, la representatividad de la muestra no solo es a nivel nacional y regional, sino a nivel estatal. Entonces, nuestro objetivo en esta encuesta del 2018-19 era llegar ya a tener estimaciones estatales. Ustedes como estadísticos me pueden decir, pero qué fácil es estimar una proporción. Por supuesto, un poco mi mensaje es la complejidad del método estadístico no va de la mano con la complejidad de la respuesta que estamos buscando resolver. Y en este caso, lo que estamos buscando es resolver es una pregunta pues de una trascendencia nacional. A lo mejor los métodos estadísticos de la evidencia para sustentar que el plomo afecta a algún órgano eran mucho más complejos, pero cuando nos fuimos ya a niveles de una encuesta nacional, hay métodos de muestreo completos, hay métodos de estimación que requieren ajuste por el diseño muestral, pero en sí mismo lo que estamos estimando es una proporción y de ahí mi interés de compartirles este caso. Bueno, pues finalmente logramos tener esta gráfica que para mí me llena de orgullo. Pudimos encontrar la prevalencia de intoxicación por plomo por cada uno de los 32 estados de la República y ver que el país es un mosaico verdaderamente heterogéneo. Lo que pueden ver en su pantalla ahorita es que, por ejemplo, tenemos estados como Puebla, en donde casi el 50% de los niños de 1 a 4 años de edad tienen niveles de intoxicación por plomo y la barra roja es la que se asocia con uso de losa de barro vidriada. Pueden ver que San Luis Potosí 37, Tlaxcala 35.6 con un componente de barro vidriado enorme, Estado de México 30. O sea, estamos hablando de un número importantísimo de niños y de una contribución de losa de barro vidriado de una manera muy importante. Quiero señalar que no es la única fuente de exposición. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en Nayarit, pues tenemos una barra donde es puro azul. Realmente estamos viendo una intoxicación que proviene de otras fuentes que ahora estamos tratando de estudiar. Y no solo Nayarit, pues Jalisco, Baja California Sur, Tamaulipas, el mismo Puebla. O sea, no es la única fuente el barro vidriado, pero sí hemos documentado que es la más importante y en la siguiente encuesta esperamos poder responder un poco qué otras fuentes de intoxicación estamos encontrando. La media nacional la estimamos en 17.4%. Y ustedes me preguntarán si yo como estadística, ¿por qué no uso intervalos de confianza? Por supuesto los generamos y por supuesto para publicación. Discúlpenme, para publicaciones científicas lo hacemos con intervalos de confianza, con toda la descripción del diseño muestral, del ajuste por diseño, el polietápico, etcétera, ¿no? La ponderación asociada al diseño muestral. Pero cuando nosotros nos tratamos de comunicar con tomadores de decisión, buscamos que el mensaje sea lo más directo posible, lo más claro posible, sin agobiar con metodología estadística que pueda distraer cuando realmente el mensaje es claro, ¿no? Para eso, digamos, nos centramos en una comunicación hacia la población, hacia la comunidad científica. Bueno, como les decía, ahora sí ya teníamos una muestra representativa de todo el país y la sorpresa es que pues tenemos casi 1,5 millones de niños con niveles de intoxicación solo entre 1 y 4 años de edad. Entonces el resultado es realmente avasallador y afortunadamente tuvimos un buen eco en las autoridades. Ahorita les cuento al respecto. Bueno, como les decía, los estados los clasificamos de acuerdo al nivel de intoxicación, alta, moderada o baja, y también a las fuentes de intoxicación, porque esto era una información que le era útil a los tomadores de decisión. Con esto, pues les puedo contar que en 2019 tuvimos la gran noticia de que el Consejo de Salubridad General había aprobado el programa de acción de implementación inmediata del control de exposición a plomo en México, lo cual fue un gran noticia para nosotros y actualmente estamos trabajando en lo que es el diseño de implementación de este programa. El mensaje de este caso, que es en el que me voy a extender más y en el otro voy a ser mucho más breve, pues les diría que es un caso en donde, como les decía, la estadística estuvo metida en muchas partes de la historia. Como pueden ustedes ver, en mucho de lo que yo les conté, hay mensajes estadísticos, hay mucho análisis estadístico. Por supuesto, yo ya no me considero una estadística
al 100%. Mi doctorado es en epidemiología, pero trabajo muy de la mano con la doctora Belén Trejo, que ella es una estadística de doctorado, de experiencia, con la que hace todos los análisis. Y mucho de mi trabajo es hacer esta en inglés es translación, que no me gusta la palabra, pero esta traducción, ¿no? De la investigación al análisis estadístico, al tomador de decisión. Bueno, aquí en esta diapositiva ya no quiero entrar más, que es cuál es nuestra propuesta para el sistema de vigilancia que estamos diseñando, pero bueno, quisiera nada más comentar y resumir este caso diciendo, pues este es un caso en el que al momento, hasta donde vamos avanzando por buen camino. Hemos pasado de la investigación a la identificación y articulación del problema, a la generación de datos e información relevante. Hemos articulado esfuerzos, hemos logrado hacer el desarrollo de una propuesta específica y ahorita estamos orientando esfuerzos a la toma orientando esfuerzos hacia la toma de decisiones y en este momento estamos en el diseño de implementación. Es un reto enorme ahora hacer este programa a nivel nacional, dar un sistema de monitoreo, de vigilancia epidemiológica a toda la población, que es a donde queremos llegar. Ahí estamos, estar compitiendo por recursos en la época de COVID no ha sido fácil, pero ahí estamos y eventualmente tendremos una evaluación al respecto. Sin embargo, les quiero contar de otra exposición en donde también hay un montón de evidencia, pero no estamos tan avanzados y en esta me voy a tomar mucho menos tiempo. Creo que todavía me quedan como 9 minutos. Y es la exposición a fluoruro. Para que ustedes sepan, la exposición a fluoruro ocurre a través de la sal. Desde 1993, en gran parte del país, se fluora y se yoda la sal. Exactamente, depende de qué cantidad de flúor tenga el agua para que se considera positivo para la salud dental. En donde no hay suficiente fluoración del agua, se fluora la sal y ahí tienen ustedes los estados en donde esto se tiene, ¿no? Ay, perdónenme, otra vez se fue para acá. Ahí estamos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en el caso del fluoruro es estimar qué tanto la gente se está consumiendo flúor por dieta, porque se ha documentado muchísimo que el fluoruro puede ser benéfico, pero en rangos muy pequeños. Pero cuando nos salimos de ese rango puede ser tóxico. Entonces nos parece muy importante documentar esto. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho ha sido medir fluoruro en alimentos, en 182 alimentos, los más consumidos del país, y bueno, llegamos a la conclusión que la mayoría de los alimentos y bebidas que se consumen en Ciudad de México tienen concentración de fluoruro más elevado de lo que se recomienda en otros países como Estados Unidos y Reino Unido, en donde hay reglas claras. Entonces, esto es importante porque parecería que estamos consumiendo más fluoruro del que se necesita. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros vemos estudios que hemos nosotros realizado de la ingesta de fluoruro, pues vemos que la ingesta mayor fluoruro a través de los alimentos y bebidas se ha asociado con menor incidencia en caries en adolescentes. Entonces, esto parecería ser positivo. Por supuesto, no estoy hablando del fluoruro que ponen los dentistas cuando hacen la limpieza de los dientes. Estoy hablando del que entra por dieta cuando se pone sal en los alimentos. Y como pueden ver ustedes en las gráficas, son indicadores de caries, índices de caries muy complicados que no viene al caso discutir en esta conversación, pero conforme aumenta la ingesta de fluoruro, cae la prevalencia de caries. Sin embargo, por otro lado, se ha visto que cuando se consume de más, el efecto neurotóxico es enorme. La cognición, igual que el plomo, el fluoruro es un neurotóxico. Y lo que pudimos nosotros documentar en un artículo que para nosotros fue muy importante, es que entre más se consume sal, el efecto en el desarrollo cognitivo, lo que ustedes ven aquí en el eje vertical, es un índice de cognición y lo que ven en el eje horizontal es el consumo materno de sal durante el embarazo, se asoció con una menor desarrollo
cognitivo de los niños. Y estimamos que hay una pérdida de 3.5 puntos de coeficiente intelectual por cada incremento de medio miligramo al día de ingesta de fluoruro durante el embarazo. Y esto afecta más en niños que en niñas. Esto es realmente un resultado importante porque hay un gran debate internacional sobre el efecto neurotóxico del plomo, perdónenme, del fluoruro. Y aquí tenemos otro artículo publicado por nuestro grupo de investigación, publicado en una revista internacional muy importante, en donde documentamos la pérdida de 5 y 6 puntos porcentuales de coeficiente intelectual por cada miligramo de incremento de fluoruro que encontramos en orina de madres embarazadas y asociado al neurodesarrollo de los hijos. Ustedes me pueden preguntar que por qué hablo tanto del neurodesarrollo, perdón, de las exposiciones prenatales. Y es porque hay todo un enfoque, una corriente de investigación en epidemiología donde se han documentado que la sensibilidad de la etapa prenatal en la vida para exposiciones ambientales. Y en la etapa en útero, en la etapa prenatal, se están desarrollando funciones, se están desarrollando órganos y la interferencia de factores ambientales tiene unos efectos de largo plazo tremendos, como lo pueden ver aquí en las implicaciones de la exposición prenatal a fluoruro en niños, en niños preadolescentes en este artículo. Asimismo, también hemos documentado no solo el efecto en cognición, sino también en efectos de problemas de desórdenes de atención y de hiperactividad. Conforme aumenta la ingesta de fluoruro por dieta, también se ha incrementado los problemas de desórdenes de atención e hiperactividad. Como ustedes pueden ver, los resultados de la investigación en este caso son bastante contundentes. Sin embargo, todavía no se considera que a nivel mundial estemos en un punto como el plomo. Todavía hay mucho debate. En el plomo no hay duda, no hay debate. Todo el mundo quiere eliminar el plomo. En el caso de fluoruro hay corrientes de las que pensamos, nosotros como grupo de investigación, incluida que una mujer embarazada no debería exponerse por ninguna manera a plomo, por el efecto de largo plazo que puede tener en sus hijos. Perdón, dije plomo, me refería a fluoruro. Sin embargo, hay corrientes que dicen que no, que vale la pena por la salud dental. Esto todavía está en un tema de debate y bueno, lo que a nosotros nos gustaría es llegar a la siguiente nivel como lo hicimos en el caso de plomo y eventualmente poder tener una estimación de las concentraciones de fluoruro a nivel poblacional. Sin embargo, esto pues lo hacen solo países con muchos recursos. Los estudios de fluoruro en orina, en plasma son muy costosos y bueno, estamos buscando que en el mediano plazo podríamos llegar otra vez a la encuesta nacional de salud y nutrición eventualmente. Bueno, como ustedes verán aquí, nosotros estamos en etapa de investigación, no hemos podido dar este camino por la construcción de una política pública, estamos en etapas de investigación, pero pues nuestro grupo nos manejamos en eso, a veces estamos en investigación y en otras cosas estamos un poco más avanzados en el tema de la política. Y bueno, como reflexión final, es este tema de la importancia de los estudios longitudinales. Nosotros tenemos 2 estudios de corte donde se resumen los hallazgos de investigación que les he compartido en esta plática. Reclutamos a mujeres en el embarazo desde el segundo trimestre, las hemos seguido a lo largo de la vida de sus hijos y actualmente estos hijos tienen aproximadamente entre 15 y 28 años. Tenemos en seguimiento aproximadamente 1,200 pares de madres e hijos en las cortes Element y Progress. Estamos ya en seguimiento de la tercera generación y esto nos permite, la contundencia del diseño epidemiológico nos permite pues resultados de efectos en salud de mucha robustez. Yo les diría que aquí quisiera terminar esta plática porque aquí es donde se une la epidemiología y la estadística, ¿no? Un diseño epidemiológico acompañado de un buen análisis estadístico, pues sin duda es la mejor combinación. Y bueno, quisiera terminar con en esta diapositiva que para mí es muy ilustrativa. ¿Cuándo se da una política pública? Se da cuando hay una combinación de evidencia científica contundente,
una voluntad política y una infraestructura social que lo permita. Cuando estos tres círculos converjan es cuando podemos avanzar en política pública. Estamos en esas, siempre hay retos por delante y vamos a seguir, tanto en plomo como en fluoruro, como en otros tóxicos con los que seguimos trabajando, como talatos, fenoles, en donde estamos un poco más atrasados, pero seguimos avanzando, tratando de incidir en una agenda ambiental para en particular las mujeres embarazadas y los niños. Y finalmente quisiera mandar un mensaje para ustedes estadísticos, estudiantes de estadística de nivel licenciatura y maestría. Necesitamos estadísticos que puedan comunicar lo emocionante de la ciencia y abrir los ojos de aquellos no científicos que podrían no tener la información que necesitan para tomar decisiones importantes que afectan la sociedad en su conjunto. Yo creo que esa es nuestra misión. Si ustedes me dicen que la estadística estuvo muy disimuladita en la plática, es por esto, porque creo que nuestra metodología estadística nos debe sustentar nuestros resultados, le debe dar robustez a nuestros resultados y nuestro lenguaje tiene que ser fácil, con mensajes claros, para que los no científicos puedan tomar las mejores decisiones. Esta es una frase de Emmanuel Chico Bloom, que a mí me encanta, que la pensé muy para ustedes pensando en que son estudiantes y que, bueno, que yo espero que al igual que nuestro grupo de investigación quieran incidir en tener una mejor sociedad en cualquier ámbito que ustedes se desarrollen. Nuestro país lo necesita y lo necesita mucho y sin duda la siguiente generación es en la que ponemos pues toda nuestra esperanza para lograrlo. Muchísimas gracias.